Sientes que quieres crear contenido, quieres lanzar ese curso, dominar alguna habilidad como la inteligencia artificial, pero sientes que algo te detiene. Créeme, no es falta de tiempo, es un bloqueo creativo. Hola, soy Saraí Velasco y en eBooks Hechos Podcast vamos a desmenuzar un libro que la está rompiendo en TikTok y es el libro del camino del artista de Julia Cameron. Pero lo vamos a hacer al estilo alquimia. He pasado este libro por inteligencia artificial y he sustraído las herramientas para que tú puedas apagar tu sensor interno y poder sacar tu alma creativa y exponenciarla al máximo. Hoy vamos a descubrir cómo vaciar tu mente cada mañana para poder tener esa mente innovadora, poder sacar ese liderazgo de atracción y poder llevar a tu negocio y tu artista al siguiente nivel. ¿Escuchamos juntos? Hay un momento muy específico, un instante casi microscópico pero abrumador que muchísimas personas conocen a la perfección. A ver cómo lo explico, es ese segundo justo antes de pulsar el botón rojo de grabar en la pantalla del móvil. Sí, ese momento de pánico. O ese silencio sepulcral frente a la pantalla del ordenador, cuando hay que interactuar con una nueva herramienta de inteligencia artificial y el cursor parpadea en un lienzo en blanco. Es casi como si estuviera marcando el ritmo de un fracaso inminente. Totalmente. La garganta se cierra, las manos sudan un poco y una voz muy persuasiva en la cabeza empieza a gritar que esto es una pésima idea. Es el terror absoluto a la exposición, a la cámara y a la complejidad de la tecnología. Y para quienes nos escuchan hoy y han sentido alguna vez esa parálisis, pues esta exploración a fondo está diseñada exactamente a medida. Es que es una parálisis muy real y lamentablemente muy común en el entorno digital actual. Y lo que resulta verdaderamente revelador de los apuntes que vamos a analizar hoy es que, abordan ese miedo no desde la técnica pura. Claro, no es un tutorial. Exacto, no es un tutorial. No nos proponen aprender cómo iluminar un vídeo, qué micrófono comprar o qué comandos exactos usar en un chat de inteligencia artificial. En lugar de eso, van directamente a la raíz psicológica del problema, a la esencia misma de la creatividad humana y a cómo la bloqueamos. Eso es. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es fascinante porque vamos a cruzar dos mundos que a simple vista parecen habitar en galaxias completamente opuestas. Por un lado, tenemos un clásico absoluto de la recuperación creativa, el famoso libro El camino del artista, de Julia Cameron. Un libro maravilloso. Sí, una joya. Y por otro lado, el vertiginoso mundo del emprendimiento moderno, la inteligencia artificial y la creación de negocios digitales. Vamos a explorar unas notas muy específicas sobre cómo este método clásico y analógico se aplica al ecosistema de algo llamado Alkim.ia. Sí, Alkim.ia. Y para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, Alkim.ia se describe en las fuentes como un espacio o un programa que fusiona el desarrollo de negocios digitales y el uso de inteligencia artificial con el crecimiento y la sanación personal para mujeres emprendedoras. El objetivo de cruzar estos datos es claro, es descubrir cómo desencadenar un verdadero despertar creativo que ayude a cualquier emprendedora a perder el miedo a la cámara, a dominar estas nuevas herramientas y a brillar con luz propia en sus redes sociales. Es un cruce de caminos sumamente inteligente, porque, en la cultura empresarial solemos separar el arte de los negocios o la creatividad de la tecnología dura, como si pertenecieran a hemisferios cerebrales diametralmente opuestos y no pudieran mezclarse bajo ningún concepto. Ya, como el agua y el aceite. Exacto. Pero las fuentes de hoy nos demuestran que, en realidad, un negocio digital innovador y una obra de arte beben exactamente de la misma fuente de energía vital. Vale, vamos a desgranar esto. Porque al leer las notas hubo algo que me hizo arquear una ceja y, me gustaría ponerlo sobre la mesa. La primera barrera que debemos derribar es la propia palabra artista. Un término complicado. Las notas insisten en romper de una vez por todas ese mito romántico de que un artista es únicamente alguien que lleva una boina, que pinta cuadros al óleo en una bugardilla en París o se sube a un escenario a actuar. Pero pensemos de forma realista un momento. Llamar arte a diseñar un carrusel en Canva, a estructurar un embudo de ventas o a programar una secuencia de correos electrónicos. ¿No es forzar un poco el concepto para que suene más poético? Bueno, entiendo perfectamente el escepticismo. Yo también lo pensé al principio. Pero si profundizamos en lo que realmente significa crear,
La respuesta es un rotundo no, no es forzar el concepto en absoluto. Ah, no. No. Según el material que estamos revisando, ser artista es fundamentalmente una forma de estar en el mundo. Es utilizar una cantidad inmensa de energía y de enfoque para materializar algo donde antes no había absolutamente nada. Vale. ¿Visto así? Claro, cuando una emprendedora diseña una estrategia desde cero, está dando forma a una idea abstracta para que impacte en el mundo real. O sea, su lienzo puede ser la pantalla de Canva y sus pinceles pueden ser las herramientas de marketing, pero el acto neurológico y espiritual de crear es idéntico al de un pintor. Es pasar de ser una mera consumidora de información a ser una creadora de valor. Exacto. Es un cambio de paradigma monumental. Y es crucial entender por qué esto importa tanto en el mundo del emprendimiento. Cuando una persona asume que su negocio es su obra de arte, su implicación cambia por completo. Sin embargo, toda obra de arte implica vulnerabilidad. Y ahí llega el miedo. Y aquí es donde las fuentes nos dan la clave del bloqueo. La creatividad casi siempre choca contra un muro de contención construido por sombras del pasado. Hablamos de críticas que se recibieron en la infancia, el típico profesor que dijo dibujas fatal o fracasos en proyectos anteriores. Aplicado al contexto de esta inmersión, el arte de una emprendedora es su escaparate digital. Pero esas sombras la paralizan. Le impiden mostrarse de forma genuina. Sí, le susurran que su arte no es válido o que no tiene el permiso para ocupar espacio en el mercado. Es una imagen muy gráfica. Es como intentar conducir un coche deportivo, pisando el acelerador a fondo, formándose sin parar, comprando todos los cursos sobre nuevas tecnologías, pero llevando el freno de mano echado sin darse cuenta. Tal cual. El coche no avanza, el motor ruge, y ese olor a rueda quemada es la pura frustración constante de no atreverse a dar el paso definitivo de encender la cámara. Así es. Y lo fascinante de esto es cómo la teoría de Julia Cameron identifica, aísla y pone nombre a ese freno de mano. Ella lo bautiza como el sensor interno. Y este concepto es la piedra angular para entender por qué cuesta tanto dar la cara en redes sociales o adoptar nuevas tecnologías sin entrar en pánico. Este sensor... Este sensor no es una nube abstracta de ansiedad, es una voz muy específica, implacable y súper machacona que habita en la mente. Es esa voz que, justo cuando el dedo se acerca al botón de grabar, dice: esto que vas a contar es una tontería. Ya hay miles de personas hablando de esto y lo hacen muchísimo mejor. O el clásico y doloroso: mírate, te ves fatal en cámara, se te notan las ojeras, no tienes carisma. Madre mía, qué daño hace esa voz. Y lo más peligroso es que suena con nuestra propia voz mental. Así que quien la escucha se la cree a pies juntillas como si fuera una verdad completamente objetiva. Y aquí es donde las fuentes hacen una conexión que me parece brillante para nuestra época. Introducen un término que denominan el toque de Sarai. Ah, sí, eso es muy interesante. Para contextualizar a quienes nos escuchan, este toque de Sarai se refiere a una sensibilidad o empatía particular dentro de este método, una capacidad para detectar cómo el autosabotaje se camufla de excusa técnica. Nos explica que este mismo sensor, con la misma crueldad con la que ataca la apariencia física frente a la cámara, es la misma entidad que boicotea la relación con la tecnología. Es una aportación vital de las notas, porque solemos pensar que no usamos la inteligencia artificial porque es muy complicada, cuando en realidad es el sensor interno operando bajo un disfraz diferente. Es esa voz diciendo: la IA es para ingenieros, tú no eres una persona tecnológica, ya tienes una edad para aprender esto, o seguro que tocas un botón y borras todo el disco duro. Sí, la excusa perfecta. Claro. El miedo a la cámara y el miedo a la inteligencia artificial comparten exactamente la misma raíz psicológica. Es el terror a equivocarse, a ser juzgada y a salir de lo conocido. El sensor busca por encima de todo mantener a la persona en su zona de confort, que habitualmente es una zona de total invisibilidad. O sea, si una emprendedora no se graba, nadie la critica. Si no abre una herramienta de IA, no se frustra por no saber qué preguntarle. Te mantiene a salvo, sí, pero el precio de esa seguridad es la irrelevancia y el estancamiento profesional. El negocio no crece. Por eso, el material subraya que iniciar este despertar creativo en el emprendimiento digital consiste, antes que cualquier otra cosa, en aprender a amordazar a este sensor. Totalmente. Hay que silenciar esa voz crítica para permitir que lo que llaman la alquimista, esa parte intrépida, creadora y poderosa, pueda hacer su trabajo sin juicios previos. Así es. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la gran pregunta que se hará cualquier persona que nos escuche ahora mismo es: vale,
Ya he identificado a mi censor, reconozco su voz y sé que me está arruinando la estrategia de contenidos. ¿Cómo lo apago? Y es ahí donde entramos en la parte práctica de las fuentes. El antídoto no es una fórmula matemática ni un software milagroso de última generación. Curiosamente, para dominar la tecnología más avanzada, el método propone dos herramientas analógicas, muy crudas y personales. Empecemos por la primera, que es el corazón de la metodología de Cameron y que paradójicamente se ha vuelto súper viral en plataformas modernas como TikTok: las páginas matutinas. Las famosas páginas matutinas. Confieso que al leer sobre ellas sentí muchísima curiosidad, pero también cierta resistencia inicial. La instrucción que recogen los apuntes es extremadamente precisa. Escribir 3 folios enteros a mano cada mañana, justo después de despertar. Nada de teclados, tiene que ser bolígrafo y papel. Y la regla de oro es que no se trata de escribir gran literatura, ni de planificar la agenda del día, ni de hacer de esquema para un video. Para nada. Es flujo de conciencia puro y duro, drenar el cerebro. Si lo único que se cruza por la cabeza es «tengo muchísimo sueño», «estoy enfadada con mi proveedor», «no sé qué poner aquí», «odio tener que grabar hoy», pues eso es exactamente lo que debe llenar esas páginas. Exacto. Es un ejercicio de liberación emocional pura. Y para entender realmente la función técnica que cumple esto en el cerebro de una emprendedora, las fuentes nos regalan una analogía que me parece sencillamente magistral. Cuenta. Imaginemos por un momento un ordenador o un navegador web. Todos sabemos que cuando abrimos demasiadas pestañas, cuando acumulamos historial y datos basura, el sistema se vuelve lento, se atasca y la ruedita se queda girando. ¿Cuál es la solución informática para eso? Vaciar el caché. Vaciar la memoria caché, exacto. Borrar la memoria RAM temporal para que el sistema vuelva a ir fluido. Pues bien, hacer las páginas matutinas es el equivalente humano a vaciar la memoria caché de la mente. Es una limpieza mental imprescindible para hacer espacio a información nueva, como la que se aprende, por ejemplo, en un bootcamp intensivo. Me fascina esa conexión. Porque de repente, escribir 3 páginas a mano deja de parecer un diario adolescente y se convierte en una necesidad operativa de higiene mental. Sin este vaciado, el miedo a la cámara o a la tecnología no tiene por dónde salir. Totalmente. El miedo crónico, la duda y sobre todo los discursos interminables del censor interno consumen una cantidad inmensa de nuestra memoria RAM cognitiva. Si una persona se sienta frente a una herramienta de inteligencia artificial para crear una campaña, pero su mente está saturada de inseguridades y de ruido de fondo, esa nueva información no tiene un espacio limpio donde procesarse. Ya, choca contra un muro. Exacto. Al externalizar todo ese ruido, volcándolo sobre el papel a primera hora, el censor pierde su poder. Sus argumentos irracionales, una vez que los ves ahí escritos en tinta, a menudo revelan lo absurdos y exagerados que son. El resultado es que dejas la mente completamente despejada, ágil y preparada para enfrentarse al objetivo de la cámara o al cuadro de texto de la IA con una lucidez tremenda. Y tiene todo el sentido práctico. Si se tiene la mente limpia de ruido, las instrucciones o comandos para la inteligencia artificial no van a ser genéricos y miedosos, van a ser creativos, directos y específicos. Pero claro, las fuentes nos advierten que las páginas matutinas son solo una cara de la moneda. Son el proceso de vaciado. Exacto. Solo la mitad del trabajo. La mente se ha quedado limpia, pero vacía. Y ahí entra el segundo pilar, que es el proceso de llenado. La cita con el artista. La cita con el artista es el contrapeso perfecto a ese vaciado. Consiste en reservar un bloque de tiempo innegociable a la semana, digamos un par de horas, para pasarlo estrictamente a solas con el único objetivo de alimentar la curiosidad y buscar el asombro. Las opciones son infinitas: entrar en una tienda de antigüedades y observar las texturas, pasear por un jardín botánico, buscar imágenes inspiradoras o simplemente caminar por un parque. El objetivo es lo que las fuentes denominan llenar el pozo creativo. Vale, aquí me toca hacer de abogado del diablo de nuevo. Pensemos en una mujer emprendedora típica de nuestra época. Gestiona clientes, responde correos, cuadra la facturación, atiende responsabilidades familiares. Escuchar que debe sacar 2 horas a la semana para irse sola a mirar jarrones a una tienda de antigüedades puede sonar, francamente, a un lujo frívolo e inasumible. Suena a tiempo perdido que no genera ingresos. Es una objeción muy habitual, Tralo, pero esconde una trampa de productividad mal entendida. Pensemos en el concepto del pozo creativo que mencionan los apuntes.
Si una creadora de contenido está constantemente sacando agua de ese pozo, grabando vídeos, escribiendo boletines, diseñando cosas, llega un punto en el que el nivel del agua baja drásticamente. Lógico. Si no se detiene a rellenar ese pozo mediante el asombro, el descanso activo y las experiencias sensoriales que aporta la cita con el artista, el pozo se seca por completo. ¿Y qué ocurre cuando se intenta sacar agua de un pozo seco? ¿Que sale barro? Que el contenido resultante es forzado, robótico, carece de alma y, lo más importante en los negocios, no conecta ni convierte. Dedicar tiempo a la cita con el artista tiene un retorno de inversión altísimo, porque garantiza que al encender la cámara haya una energía vibrante y auténtica para compartir luego en redes sociales. Una energía que ninguna táctica de marketing agresivo puede falsificar. Eso se nota a kilómetros de distancia. Cualquiera que haya navegado por redes sociales ha sentido la diferencia instantánea entre alguien que transmite pasión y fluidez frente a alguien que lee un guión con la mirada muerta porque está agotado creativamente. Sí, se percibe en un segundo. Y si conectamos esto con el panorama general, hablando de redes sociales, este es el campo de batalla diario. El entorno donde se pone a prueba todo este trabajo interior. Las notas abordan el contexto actual de Instagram y TikTok, advirtiendo sobre un veneno letal para la creatividad. La comparación. Sí. Hoy en día la comparación es el asesino número 1 del impulso creativo. Es un peligro inherente a la era de los algoritmos. Imaginemos el escenario. Una emprendedora, tras haber hecho sus páginas matutinas, abre TikTok para subir su vídeo sobre inteligencia artificial. Inmediatamente, el sistema le muestra a 5 competidoras con vídeos producidos como en Hollywood, con millones de visualizaciones abordando exactamente su mismo tema. Uf, el golpe es durísimo. Y ataca. Dice, ¿lo ves? Ya está todo inventado. Tu vídeo es mediocre comparado con esto. Mejor bórralo. Es demoledor. Y es ahí donde las fuentes nos lanzan un salvavidas conceptual importantísimo. Nos recuerdan que el arte y el emprendimiento no son una competencia, sino una contribución al mundo. Las notas son muy claras al respecto. No importa en absoluto si otra persona ya está hablando de ella. Para ilustrar esto, introducen un concepto que me parece fascinante, que llaman la historia de arquitecta. Es un concepto maravilloso y súper liberador. Sí. Para que nuestra audiencia lo entienda, se refieren al poder de utilizar todo el bagaje previo, la historia personal, para darle un ángulo irrepetible al mensaje. Es decir, nadie tiene esa voz específica ni esa historia particular. Exacto. La historia de arquitecta ilustra que si una mujer estudió arquitectura pero ahora se dedica a enseñar inteligencia artificial, su forma de estructurar la información, sus metáforas sobre cimientos y planos y toda su experiencia vital van a filtrar el mensaje de una manera única. Nadie más lo puede contar así. Cuando se comprende esto, la comparación pierde todo su veneno. Ninguna de esas cuentas gigantes tiene esa mezcla exacta de vivencias y visión del mundo. Las notas complementan esto con el concepto de liderazgo de atracción, que básicamente significa dejar de perseguir a la audiencia desde la necesidad para empezar a magnetizarla desde la más absoluta autenticidad. Claro, la autenticidad anula la competencia. Totalmente. La tribu adecuada está buscando esa voz específica, no la información aséptica que cualquiera puede encontrar en un buscador. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, si logramos silenciar al censor vaciando la mente cada mañana, si llenamos nuestro pozo creativo buscando asombro semanalmente, y si blindamos nuestra confianza entendiendo que nuestra voz es irrepetible, ¿a dónde nos lleva todo este profundo trabajo en nuestra relación inminente con la pantalla en blanco y la tecnología avanzada? Pues nos lleva a una conclusión preciosa. Las fuentes concluyen con una reflexión de una profundidad tremenda. Definen el acto de crear como un acto de pura fe. Es un acto de confianza. Fe en uno mismo. Y en algo más grande. Julia Cameron y las notas que aplican su obra al entorno digital sostienen que cuando hay una apertura genuina a la creatividad, hay una apertura a la energía creadora del universo. Y, a ver, el noble es lo de menos. Se le puede llamar Dios, fuente, campo cuántico o simplemente intuición profunda. Entiendo por dónde vas. La gran epifanía de este análisis es la revelación de que no creamos en soledad.
Nadie está realmente solo frente al objetivo de la cámara o frente al algoritmo. La mente humana, una vez despejada, actúa como un canal. Las ideas innovadoras y las soluciones fluyen a través de la persona. Y aquí, justo aquí, es donde la inteligencia artificial encaja de manera magistral en este rompecabezas, cambiando por completo el paradigma del miedo. Porque si entendemos que la persona creadora es un canal por el que fluye una idea genuina, la inteligencia artificial, lejos de ser un monstruo tecnológico al que temer, deja de ser esa amenaza. ¿Pasa a ser una aliada? Exacto, se transforma en algo maravilloso. Es simplemente una herramienta que amplifica ese canal humano. Ayuda a materializar esas grandes ideas de forma mucho más rápida y expansiva. Es la distinción más crítica que podemos hacer hoy en día. Debemos tener claro lo que la tecnología no puede hacer. La IA no puede generar la chispa del asombro. Esa chispa solo se enciende durante la cita con el artista. La IA no posee una historia de arquitecta, no tiene infancia, no tiene esa vulnerabilidad que hace que un ser humano conecte profundamente con otro. Eso lo aporta la emprendedora después de haber purgado sus miedos. Después de vaciar el caché. Exacto. Sin embargo, una vez que esa mente humana tiene clara su chispa auténtica, la inteligencia artificial entra al juego para materializarla, ayuda a organizar ese guión que antes provocaba parálisis, o genera la imagen exacta que ilustra una visión interna. La IA no sustituye a la creadora, amplifica los poderes del alquimista que por fin ha despertado. Qué viaje más espectacular hemos recorrido hoy a través de estos apuntes. Recapitulando brevemente este viaje, empezamos en un escenario de parálisis, atrapados por el miedo que provoca el sensor interno frente a la lente de una cámara o frente a la frialdad de una nueva tecnología. Hemos explorado cómo dinamitar ese bloqueo mediante la constancia de escribir 3 páginas a mano cada mañana para vaciar la mente. Las páginas matutinas, sí. Y hemos visto la belleza de salir a buscar inspiración en la cita con el artista para rellenar el alma. Hemos visto cómo la autenticidad pulveriza la necesidad de compararse en el contexto de TikTok y redes sociales. Y hemos terminado utilizando la IA como un potente amplificador de la propia voz, pasando de percibirla como una amenaza a coronarla como un aliado indiscutible. Ha sido un análisis revelador. Demuestra que no es posible dominar el mundo digital exterior sin haber realizado antes un intenso trabajo de limpieza en el mundo interior. Y para cerrar el análisis de hoy, hay un pensamiento final y provocador que surge irremediablemente de todo este material y que queremos dejar flotando para quienes nos han acompañado hasta aquí. A ver. Si entendemos y damos por válido que escribir 3 folios de pensamientos a mano cada mañana es el equivalente humano a vaciar la memoria caché de nuestro cerebro para que funcione más rápido, cabe preguntarse una cosa. ¿Qué pasaría si empezáramos a tratar nuestra propia intuición y nuestra creatividad con el mismo nivel de confianza, de reverencia y de respeto que le otorgamos al algoritmo más avanzado de inteligencia artificial? ¡Qué gran pregunta! Al final del día, el software más complejo, poderoso y misterioso ya viene instalado de fábrica en nuestra mente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de hoy. Nos entusiasma poder desgranar y compartir estos descubrimientos con quienes nos escuchan. Hasta la próxima inmersión.